acompañándonos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy y ahí donde tú estás, ponte de pie y toma a tu familia y vamos a comenzar. Amén. Y quiero que me acompañes rápidamente en tu Biblia en San Juan 4:23. Voy a leerlo. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y en el 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy venimos con un corazón dispuesto, tú y yo, para poder adorar a Dios, porque Él nos ha dado toda la libertad, toda la vida para poder hacerlo. Y dice que aquí en su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vivimos en su presencia, cuando vivimos, cuando su Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces así es como nosotros podemos adorarle en espíritu y en verdad. Y el Señor se agrada cuando una adoración solamente es para Él, porque es de todo nuestro corazón, porque es verdadera. Entonces en esta mañana vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y repose sobre cada uno de nosotros para que podamos adorarle de una manera correcta como Él lo merece. Amén. Entonces ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Pide su Espíritu Santo y pide su presencia sobre tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Espíritu de Dios, que puedas descender, Señor, en nuestras casas, en nuestros corazones, Señor, y que puedas habitar dentro de nosotros. Espíritu Santo, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Tú, Señor, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces todo lo que hay dentro de nosotros. Y hoy venimos, Señor, a entregarte todo, a entregarte nuestra vida, a entregarte, Señor, nuestras fuerzas y nuestro tiempo, Señor, porque solamente tú lo mereces. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos que puedas abrir los cielos, Señor, sobre nosotros, que puedas derramar tu Espíritu Santo y que puedas derramar tu gozo, tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí hoy juntos para adorar tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, prepara tu corazón ahí donde tú estás y vamos a comenzar a adorar su nombre. Amén. Sí, Señor, no hay otro Dios como tú. Tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Jesús. Amén. Vamos a declararlo. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abrimos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Gracias, Jesús. Tu gloria puedo
gloria. Muestra tu fuerza. Muestra tu gloria, oh Dios. Vamos a declararlo. Muestra tu gloria. Muestra tu fuerza. Muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. En nuestras vidas, Jesús. Vamos a decirle una vez más, dile muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Vamos una vez más. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Aquí, Señor, aquí sobre nosotros. Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy sobre tus hijos, amado Dios. Aquí estamos para ti, Jesús. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón, es para ti. Vamos, cierra tus ojos.
y adórale con tus propias palabras. Dile: aquí está mi vida, Señor. Aquí está todo mi ser, solo para ti, para tu gloria, para que muestres tu poder y tu fuerza sobre mí. Gracias, Señor. Vamos, cántale. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro: eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame y sosténme con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote, solo a ti. Vamos a hacer una vez más. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro: eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame y sosténme con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a
tu presencia. Dile, aquí estoy. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Solo a ti, Jesús, adorando tu nombre. Tú eres digno, Dios, de nuestra adoración. Te adoraremos hoy y para siempre. Dile, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Con lo que soy, con lo que tengo, te adoraré. Bendeciré tu nombre. Vamos una vez más, dile, aquí estoy. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Sí, Señor, hoy y para siempre te adoraré. Nuestra vida fue creada para ti. Fuimos creados, Señor, para adorar tu majestad, tu grandeza. Escucho tu voz cantando sobre mi necesidad. No temeré. Tengo a Cristo, tengo a Cristo. En medio del caos, no me ocultaste tu voluntad. Camino sobre el mar,
no me ocultaste tu voluntad. Camino sobre el mar, cuidas mis pasos, cuidas mis pasos. Tiemblen los montes, soplen los vientos, mueves tu favor para mí. Tiemblen los montes, soplen los vientos, mueves tu favor para mí. Eterna luz en la oscuridad, no necesito el sol, tengo a Cristo. Perfecta luz, brillas más que el sol, mi seguridad. Eterna luz en la oscuridad, no necesito el sol, tengo a Cristo. Perfecta luz, brillas más que el sol, mi seguridad, mi faro en la oscuridad. En medio de la oscuridad, tú iluminas mi caminar, Señor. No temeré, ya no hay temor, porque te tengo a ti. Tiemblen los montes, soplen los vientos, mueves tu favor para mí. Tiemblen los montes, soplen los vientos, mueves tu favor para mí. Eterna luz en la oscuridad, no necesito el sol, tengo a Cristo. Perfecta luz, brillas más que el sol, mi seguridad. Eterna
eres luz en las tinieblas. Tú eres paz en medio de la tempestad. Por eso confiamos en ti. Por eso permanecemos en ti. Porque tú eres la roca que nos mantiene firmes en medio de la tempestad, en medio de la prueba y de la aflicción. Gracias, Jesús. Podemos descansar en tu presencia. Podemos tener gozo, paz en tu presencia, Jesús, y te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria a ti. Te damos gracias porque nos das el privilegio de poder adorar tu nombre, de poder exaltarte, Señor. Amén y amén. Amén. Eres tú lo que yo necesito. Abrázame, que tu amor me envuelva mi corazón. Entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Bueno, hola una vez más, familia, iglesia, qué bueno que estamos aquí con vida y bueno, entrando en este tiempo de la enseñanza. Espero que ya estemos todos listos, como siempre, dispuestos los corazones, ¿verdad? Ahí en su casa, con su familia, con su Biblia en su mano, su libreta, su pluma para poder escribir. Y bueno, quisiera que orásemos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Espíritu de Dios, que nos guíe y que sea este tiempo de gran bendición. ¿Sale? Oremos, Padre. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias por la misericordia que tienes de nosotros, por guardar nuestras vidas, Señor, por sostenernos, sustentarnos con el poder de tu bendita palabra, mi Dios. Gracias por esa protección que nos das. Toma el control de este tiempo, mi Dios, de la palabra. Que la palabra sea de bendición en este día. Que cada familia que pueda estar viendo este mensaje pueda ser edificada, bendecida, instruida, Señor, y que a través de tu palabra podamos llegar a conocerte más y entrar en una madurez, mi Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, precioso Espíritu de Dios, que tu gracia y tu misericordia esté en este lugar y en el hogar de cada familia, mi Dios, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda ser exaltado, glorificado a través de este mensaje. Te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que comencemos ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer el pasaje que hemos estado tomando como base para esta enseñanza sobre la recompensa de la oración. Y dice así, Mateo 6, versículo 6 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Aquí vemos dos palabras, ¿verdad? Importantes. Lo primero es que el Señor ve en lo secreto
y que hay una recompensa, ¿verdad? Que el Señor puede darnos a nosotros y que hemos visto que son las decisiones sabias, ¿verdad? Las decisiones piadosas, las decisiones correctas. Ahora, yo creo que en este tiempo que hemos estado hablando sobre estos temas, quizás ha surgido una pregunta en ustedes, yo creo que también en nosotros, y es cómo reconocer, ¿verdad?, la voz de Dios, cómo saber que Dios está hablando a nuestras vidas, porque nosotros podemos orar y podemos estar tratando de entrar en la presencia de Dios, y quizás podamos oír una voz, podamos sentir un impulso dentro de nuestro corazón, alguna inquietud, pero la pregunta es cómo saber si es Dios, ¿verdad?, el que está hablando, el que está poniendo un sentir en nuestros corazones. Oía que hay voces, ¿verdad? O sea, no solamente existe la voz de Dios, la cual nos puede dirigir. Podemos, aun cuando estamos orando, cuando estamos haciendo algo, poder oír a algunas otras voces. Yo veía que una de las voces que podemos oír es la voz de Dios. La otra es la voz de nosotros, ¿verdad? La voz interior, nuestros anhelos, nuestros deseos. La voz de los demás, y dice que también la voz del enemigo, la voz del diablo. Entonces, entre esas voces, usted y yo tenemos que aprender a discernir, tenemos que crecer, ¿verdad?, en el discernimiento, en el oír y en el discernir la voz de Dios para poder tomar las decisiones sabias y las decisiones correctas que de alguna manera Dios quiere dar a nosotros. Oía que un error muchas veces, al menos en la vida de nosotros los pastores, es que muchas veces cuando predicamos solamente a la iglesia y muchas veces no nos predicamos a nosotros, ¿verdad? Tratamos de predicarle a la gente y que la gente puedan ser llenas sus necesidades y puedan ser tratados algunas áreas en su vida, pero que a veces no hablamos, ¿verdad? Para nosotros, cuando leemos la Biblia, a veces la leemos para preparar el tema, para preparar el sermón, pero a veces no la leemos para poder que hable Dios, ¿verdad?, a nuestras vidas. Y yo creo que eso es importante porque un predicador que no oye la voz de Dios puede desviarse y puede caer, ¿verdad? Podemos caer de la gracia de nuestro Señor, salirnos de la voluntad de Dios y de alguna manera no cumplir el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para nosotros. Oía de algunos hombres de Dios. Por ejemplo, oía de Hudson Taylor. Dice que Hudson Taylor decía que durante 40 años que él estuvo en China, dice, nunca, dice, salió el sol sin que yo hubiese doblado mis rodillas. D.L. Moody decía que el hombre que constantemente está de rodillas delante de Dios, dice que puede estar de pie bien firme, dice, detrás del púlpito cuando predica en la noche. Y Jonathan Edwards decía un hombre santo, un hombre de Dios, o sea, es un arma poderosa. Un hombre santo, un hombre de Dios, es un arma poderosa en las manos de Dios, pero dice que se vuelve aún más poderoso un hombre en las manos de Dios cuando está de rodillas, ¿verdad? Cuando estamos orando. Entonces, es importante el estar constantemente nosotros delante de la presencia de Dios para poder oír su voz. El propósito de oír su voz es que podamos tomar sabias decisiones, podamos tener una dirección correcta. Yo veía, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 9 del versículo 15 al 23, habla de la manera en la que Dios dirigía. También lo vemos en el libro de Éxodo 40 y en el libro de Deuteronomio 1:33, me parece. Y dice que la nación de Israel era guiada durante el día por una columna de nube y en la noche por una columna de fuego. Entonces, para ellos era fácil, ¿verdad?, poder ser dirigidos por Dios, porque ellos veían la nube. Dice que si la nube se levantaba, eso indicaba que estaba a punto de avanzar. Entonces, cuando la nube, ya sea la columna de nube o la columna de fuego, cuando se alzaban del tabernáculo, dice que la nación de Israel empezaba a prepararse porque indicaba que iba a avanzar. Entonces, cuando la nube, ya sea la nube o el fuego se levantaba, entonces ellos sabían que era tiempo de avanzar. Cuando la nube se detenía, entonces ellos volvían a levantar el tabernáculo, se establecían ahí. Dice, fuera un día, un mes, un año. O sea, al mandato del Señor
avanzaban y dice que al mandato del Señor se detenían o acampaban. Entonces era fácil, ¿verdad? Para ellos el poder ser dirigidos porque veían la nube. Ahora, el punto es en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo poder saber, cómo poder ver o cómo poder recibir la dirección de Dios? Y una de esas es a través de la voz de Él, ¿verdad? A través de la guianza que de alguna manera Él puede poner en nuestras vidas. El Señor tiene ese compromiso con nosotros. En el Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. Entonces podemos ver que el Señor tiene el anhelo y el deseo de guiarnos, ¿verdad? A nosotros, de poder encaminarnos, de poder guiarnos en decisiones para que no nos equivoquemos y podamos de alguna manera tomar las correctas decisiones. Ahora mire, en el Evangelio de Marcos vemos lo que habla el Señor y lo que dice el Señor con respecto al oír su voz. Y dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: otra vez comenzó el Señor a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Dice que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñó por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Versículo 3 dice: oíd, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. O sea, él les decía oíd, ¿verdad? O sea, que le prestaran atención. En el versículo 23 de ese mismo capítulo dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24 dice: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros, dice, lo que oís. O sea, aquí habla de lo importante, ¿verdad? El Señor de alguna manera quería que le prestáramos atención a lo que Él hablaba. Ahora fíjese, en el capítulo 7 de Marcos también, en el versículo 14 dice, Mateo 7, versículo 14, dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos. Y fíjense la segunda palabra que usa, dice: y entended. Oídme todos y entended. Ahora, aquí en este punto vemos, ¿verdad? Oía que en el Evangelio de Juan cerca de 25 veces el Señor dice: de cierto os digo, ¿verdad? O sea, ese de cierto os digo, dicen que implicaba que Él decía: voy a decirles algo muy importante. Aunque el Señor nunca hablaba palabras de más, todo lo que hablaba era importante. El Señor nunca dio un discurso, nunca habló una palabra, nunca dejó algo escrito o algo para que se escribiera que no tuviese una relevancia, ¿verdad? O sea, todo lo que Él hablaba, Él decía de alguna manera es importante, ¿verdad? Pongan atención. Entonces, algo que el Señor quiere es que le oigamos, ¿verdad? O sea, Él quiere hablarnos. Ya no en la columna de nube, ya no en la columna de fuego. Ahora Él quiere hablar, ¿verdad? De alguna manera a nuestras vidas. Y quizás ahí es el punto, ¿verdad? Cómo aprender de alguna manera a reconocer la voz de Dios. Ahora, aquí en este pasaje, el Señor Jesús les dice: oídme y entended. Ahora, el problema no es que el Señor no hable, el problema no es que nuestro Dios no hable. Tenemos un Dios vivo que habla, ¿verdad? Él un día le dijo a Moisés: el que hizo la voz no hablará. O sea, él habla, ¿verdad? O sea, él le dio la lengua, Él le dio la boca al hombre. Entonces, de alguna manera, dando a entender que si Él creó la boca es porque Él habla, ¿verdad? De alguna manera. Ahora, miren, vemos aquí que dice que el Señor les dijo: ustedes tienen que oírme, dice, pero tienen que entender. O sea, tienen que prestar atención, tienen que creer que yo les puedo hablar. Ahora, fíjese lo que dice. Quiero que vea en el Evangelio, en el libro de Job, Job capítulo 33, versículo 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y vuelve a salir esta palabra, dice: pero el hombre no entiende. Entonces, el Señor sí habla, ¿verdad? Yo creo que algunas veces se torna un poco difícil el poder oír y el poder discernir la voz de Dios, porque a veces no sabemos qué voz es la que nos está hablando. Y por lógica la palabra nos da la dirección para poder discernir y para poder crecer en cuanto a poder oír, ¿verdad? La voz del Dios de los cielos.
Entonces, dice aquí que Dios habla. Aquí el problema no es que Él hable o no hable, el problema aquí es que a veces usted y yo no entendemos, no logramos captar y no sabemos discernir la voz del Dios de los cielos. Pero por ejemplo, aquí dice el Señor algunas maneras en las que Él habla, ¿verdad? En el versículo 15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, dice cuando se adormecen sobre el lecho. Ahora, dice que el Señor habla por sueño. Yo veía, apunté algunas personas a las cuales el Señor le habló en sueños. Por ejemplo, en Génesis 41:1 dice que le habla en sueños a Faraón. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 5, le habla a Nabucodonosor. En Génesis 40, versículo 8, le habla en sueños al copero y al panadero. Y en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 13, versículo 19 y versículo 22, dice que le habla a José, el esposo de María, el padre de nuestro Señor. Ahora, dice que también habla en visión. En Génesis 15:1 le habló en visión a Abraham. En Éxodo 3:3 le habló a Moisés en visión. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 7, le habló al profeta Daniel. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10, le habla a Ananías. Y en ese mismo libro, en el capítulo 10, versículo 17, le habla a Pedro. Entonces, vemos que sí, ¿verdad? O sea, Dios nos puede hablar en sueños. Vemos que a través de los sueños les trajo reprensión, les trajo dirección, trajo profecía, ¿verdad? A través de los sueños, igualmente a través de la visión. Ahora, más adelante, en el versículo 19, fíjese lo que dice en el 19. Dice, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que hace que su vida aborrezca el pan, dice, y su alma la comida suave, y su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, dice, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida, dice, a los que causan la muerte. Ahora, dice que Dios habla en sueños, Dios habla en visión, pero mire, también vemos aquí que Dios habla por el dolor, o sea, habla a través de circunstancias difíciles y de circunstancias complicadas. Alguien decía que cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos caminando, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, dice que todo lo que sucede en nuestras vidas es una manera en la que Dios nos habla. Y esta persona decía que los accidentes no existían, o sea, que no existen los accidentes y no existen las casualidades, al menos para los hijos de Dios que caminamos o que tratamos de caminar, ¿verdad?, en la voluntad de Dios o que andamos en sus caminos. Y sucede que a veces pueden suceder cosas difíciles en nuestra vida y a veces a lo mejor le echamos la culpa al enemigo o le echamos la culpa al gobierno y echamos como veíamos, ¿verdad?, que cuando sucede algo malo en nuestras vidas, muchas veces tendemos a buscar culpables, pero mire, podemos ver que también Dios puede hablarnos a través del dolor. Oía una anécdota de un niñito que dice que había hecho un barquito de papel y dice que el niño estaba ahí como a la orilla de un lago, de un arroyo y lo estaba, ¿verdad? Lo aventaba el papel, su barquito de papel flotaba y lo movía de un lado para otro y dice que de repente se descuidó, ¿verdad? Se separó y empezó a ver porque oyó algo y empezó así como a ver qué había causado el ruido. Y cuando voltea a ver, ya su barquito se había ido a un poco más adentro, ¿verdad?, del lago o del arroyo. Y dice que el niñito intentó meterse para poder sacar el barquito, pero se dio cuenta que entre más se metía, más hondo estaba. Y cuando vio que el agua le llegaba a su cintura, entonces decidió regresarse. Y dice que en ese momento llega uno de sus amiguitos un poco más grande que él y le dice, oye, dice, ayúdame, dice, mira, mi barquito se me fue, ayúdame a recuperarlo. Y dice que el chavillo agarra piedras y empieza a aventarlas, ¿verdad?, adelante del barquito. El barquito estaba a cierta distancia y el chavito empieza a aventar piedras que caigan delante, ¿verdad?, del barquito. Y el niñito se espanta y dice, no le avientes piedras, dice, lo vas a hundir. Y el niño más grande le dice, espérate, dice, fíjate lo que va a suceder. Entonces, cuando él aventaba las piedras y caían del otro lado, las ondas que se hacían empezaron a aventar el barquito, ¿verdad?, hacia el lado contrario. Entonces, cada vez que aventaba una piedra y al caer la piedra en el agua causaba las ondas, la onda expansiva, si se le puede llamar así,
empezaba a empujar el barquito hacia la orilla y logró recuperar, ¿verdad? El barquito. Y entendemos que a veces las dificultades, pareciera que Dios nos está aventando piedras, ¿verdad? Para dañarnos, para castigarnos, para lastimarnos, pero en realidad es que esas piedras, esos problemas, no son con el fin de dañarnos, sino con el fin de atraernos, ¿verdad? O sea, con el fin de volvernos a su voluntad. Si habla en sueños, o sea, Dios nos puede dirigir a través de sueños, Dios nos puede dirigir a través de visiones, pero mire, también en medio de las dificultades podemos entender que Dios nos está hablando. Pudiera parecer que esa piedra que Él avienta es para dañarnos, pero no al contrario, ¿verdad? Es para atraernos a la voluntad de Dios. Y podemos ver esto a lo mejor así como vemos aquí que los problemas buscan atraernos. Podemos ver esto en la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo va con su padre, le pide la herencia que le toca y dice que él va, ¿verdad? Y malgasta toda su herencia. Cuando se acaba su dinero, se le acaban los amigos y todo lo que sucede, ¿verdad? En ese pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Y dice que cuando él está dándole de comer a los cerdos, ¿verdad? Apacentando a los cerdos, él se da cuenta y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice, y yo aquí perezco de hambre. Y dice, ya sé, voy a volver a mi casa y le voy a decir, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que cuando él va regresando, el padre lo ve a lo lejos y el padre no vemos que el padre sale y le dice, lárgate de aquí, ¿verdad? Ya no te quiero ver, tú me abandonaste y así que ya no te quiero. No, al contrario, dice que cuando ve al hijo pródigo es movido a misericordia del padre y va y lo abraza, lo lleva a la casa. El hijo pensaba que iba a ser un jornalero y el padre le dice, no, vístanlo, cálcenlo, pónganle el anillo de hijo y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo, dice, estaba perdido y ha sido recuperado, estaba muerto, dice, y he aquí, ahora vive. Y también lo podemos ver en el caso de Noemí, ¿verdad? Veíamos hace 8 días cómo Elimelec, por las circunstancias, ¿verdad? No espera en la provisión de Dios, decide tomar la decisión de irse a una tierra de muerte. En esa tierra de muerte muere Elimelec, mueren sus hijos, queda solamente Noemí con sus 2 nueras. Vemos cómo regresa solamente Noemí con esta Ruth, pero ¿por qué regresa? Porque dice que cuando ellos estaban en la tierra de Moab, dice que oye, ¿verdad? Y dice, oyó que el Señor había visitado, ¿verdad?, a su pueblo para llevarles pan. Entonces podemos ver que el dolor que muchas veces sucede en nuestras vidas no siempre podríamos decir que es para dañarnos o para alejarnos. No, el dolor en nuestras vidas es para acercarnos a la voluntad de Dios, es para volver otra vez a los propósitos de Dios. Por eso este hombre decía que los accidentes no existen. Si un día estamos haciendo algo indebido y de repente nos viene dolor por esa situación, entonces no es verdad que Dios nos está castigando solamente por castigarnos. O sea, está permitiendo eso, está permitiendo ese dolor para atraernos, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Dice que el Señor castiga a los pródigos, pero fuera de casa. O sea, cuando un pródigo sale de casa, lo castiga, pero cuando llega a casa lo bendice. O sea, sí, Dios, cuando alguien se sale de su voluntad, muchas veces Dios le avienta las piedras, pero no es con el fin de alejarlo, sino de volverlo a traer, de atraerlo otra vez a su presencia. Entonces, podemos creer en verdad que los accidentes no existen. Si nos pasa algo, si algo se arruinó, si tuvimos un accidente, si nos golpeamos la cabeza, si alguien se cayó y se fracturó un brazo, se fracturó una pierna, entonces tenemos que entender que Dios está castigando, nos está castigando como pródigos fuera de su voluntad, pero no solamente por castigarnos, sino con el anhelo y el deseo de que volvamos a su casa, de que volvamos a la voluntad de Él. Entonces, sí habla por el dolor. A mí una vez me habló por el dolor. Yo recuerdo que alguna vez lo compartía en la iglesia aquí con ustedes. Y yo recuerdo cuando era yo más pequeño, yo tenía una mala maña, una mala costumbre de tomar el dinero que no era mío.
Y recuerdo que un día tomé dinero y me descubrieron, y lo que yo menos quería era volver a casa, porque sabía que regresar a casa me iba a dar una cueriza, ¿verdad? Y al final tuve que regresar a casa. Recuerdo que mi mamá me dio una santa cueriza y me habló Dios. Me habló Dios a través de esa cinturoniza. Me habló Dios de de esa chancliza que me puso mi mamá, y jamás volví a robar. O sea, Dios me estaba diciendo con esa cueriza: no vuelvas a robar. Y le dije: Señor, ya entendí, no voy a volver a robar. Y de ahí en adelante jamás volví a tomar el dinero que no era mío. Entonces, si pasa algún accidente y estamos en los caminos de Dios, podemos pensar que es Dios hablándonos. ¿Qué quiere el Dios de los cielos? Que volvamos, ¿verdad? A sus caminos. Entonces nos habla, aquí en el libro de Job dice que nos habla por sueños, nos habla por visiones y nos habla a través del dolor. Y entonces tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? Cuando tenemos un sueño, cuando vemos una visión, cuando está pasando algo duro en nuestras vidas, cuando pasó un accidente, cuando pasó una situación complicada, tenemos que aprender a oír y a discernir la voz del Dios de los cielos. Y en el versículo 23 dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, dice que halló redención. Su carne será más tierna que la de un niño, dice, volverá a los días de su juventud. Aquí dicen que se está refiriendo a ángeles, que también Dios habla a través de ángeles. Y bueno, en la palabra, por ejemplo, vi que en Génesis 16, del versículo 7 al 9, le habla a Agar, un ángel. En Génesis 19:1 le habla a Lot. En Números 22:31 le habla a Balaam. En Jueces 6:12 le habla a Gedeón. Y en todo el capítulo de Jueces 13 vemos que le habla a los padres de Sansón. Ahora, mire, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que la gente, cuando de repente enviaba un mensajero, el Señor de los cielos, ya sea un profeta o un hombre de Dios, que lo enviaba a dar la palabra o que le enviaba a dar un mensaje, por lo regular mucha gente le rechazaba. Había gente que sí creía el mensaje y había gente que no creía el mensaje. Profetas fueron muertos porque no creían al mensaje, a la voz de Dios a través de los profetas. Pero nunca encontramos que a un ángel lo rechazaran o que a un ángel lo apedrearan. Cuando Dios envía a un ángel para hablar, podemos entender que es algo serio. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice: habla al ángel de la iglesia en Éfeso, habla al ángel de la iglesia en Filadelfia. O sea, cuando la Biblia habla de un ángel, también habla de un predicador. O sea, yo creo que cuando alguien es sensible y quiere en verdad oír la voz de Dios, no solamente va a esperar que se presente un ángel, ¿verdad? Un ser celestial, porque también Dios llama ángel a los predicadores, a los mensajeros. Ahora, aquí vemos que sí fueron ángeles, ¿verdad? Lo que de alguna manera se manifestaban, pero también podemos ver que la predicación que muchas veces los pastores dan en las iglesias, también puede ser una voz que es digna de tomar en cuenta. Entonces, el Señor enviaba a los ángeles porque tenía la intención de que esa persona, ese pueblo que recibiera el mensaje, lo tomara muy en serio. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando Zacarías está ministrando, está quemando el incienso, ¿verdad? Cuando le tocaba a la clase de Abías, él pertenecía a la clase de Abías. Dice que se le aparece el ángel Gabriel y le habla que va a tener un hijo. Y vemos que Zacarías, con incredulidad, le dice: ¿cómo será esto? O sea, como que lo dudo. Y dice que Gabriel se enoja y le dice: por no haber creído al mensaje vas a quedar sordo y mudo. Y Zacarías queda sordo y mudo por no creerle al ángel. Entonces, el poder recibir un mensaje por un mensajero de Dios y no tomarlo en cuenta delante de Dios puede ser muy desagradable. Entonces, sí tenemos que checar que cuando Dios habla es porque quiere, ¿verdad? Que le pongamos atención. Entonces,
puede hablar en sueños, puede hablar en visión, puede hablar por el dolor y puede hablarnos por un mensajero, ¿verdad? Por un ángel. Más adelante, en las siguientes enseñanzas, vamos a ver también el tipo de mensajero que envía a Dios, que tiene ciertas cualidades también, ¿verdad? Para que uno pueda ponerle atención. Ahora, ¿de qué otra manera habla Dios? Mire, también nos habla a través de la oración. Nos habla a través de la oración. Hablaba yo con Aris, con mi esposa, y yo le decía que debemos de tratar no solamente de hablar, ¿verdad?, delante del Dios de los cielos, sino de alguna manera tratar de oír la voz. O sea, algunas veces, o la mayoría de las veces, o quizás los que a veces, quizás no somos tan expertos, ¿verdad?, en algunas de las cosas espirituales. Algunas veces entramos a la presencia de Dios y empezamos a hablar y toda esa hora, esas 2 horas, esa media hora, 20 minutos, no sé, ¿verdad?, el tiempo que cada uno de nosotros y de ustedes tomen para orar, nos la pasamos hablando y le damos todo nuestra hoja de peticiones al Dios, al Señor, al Dios de los cielos, y nunca dejamos que Él hablara a nuestro corazón. Yo le decía a Ari, le digo, porque ella y yo oramos juntos a las 3 de la mañana y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Tratamos de ponernos de acuerdo en lo que vamos a orar, pero me di cuenta que casi no apartamos tiempo para tratar de oír la voz de Dios. Y yo le decía a ella, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que un día vamos a orar juntos, el otro día yo me voy a bajar a la sala y tú vas a estar aquí en el cuarto y vamos a tratar de oír la voz de Dios, ¿verdad? Vamos a sentarnos un momento, vamos a guardar silencio y vamos a decirle, Señor, háblale a mi corazón. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Qué plan tienes para mí? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿A dónde quieres que vaya? O sea, ¿qué propósito de alguna manera tienes para mí en este tiempo? Ahí en ese pasaje, en el Evangelio de Marcos, dice que cuando el Señor termina, ¿verdad? Porque dice, oíd la parábola del sembrador, y habla, y en el versículo 10, dice que cuando estaba solo el Señor, le dicen los discípulos, o sea, ¿qué quieres dar a entender, verdad? Con la parábola. Entonces vemos que es en la soledad donde Él a toda la gente le hablaba por parábolas. Más adelante, en el versículo 33 y 34, dice que el Señor no les hablaba por parábolas, y que sin parábolas no les hablaba. Dice, pero a sus discípulos en particular les revelaba las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se las revelaba cuando estaba solo? Yo creo que nosotros podemos hacer oraciones en la iglesia, en grupo, podemos hacer oraciones en familia, podemos hacer oraciones en matrimonio, pero mire, usted y yo tenemos que apartar un tiempo a solas con el Señor, porque dice que a solas era donde Él le revelaba las palabras, los mensajes que Él daba ahí. De alguna manera el Señor en la soledad, a los más cercanos, a los que tenían intimidad con Él, fíjese, dice que ahí de alguna manera a ellos les revelaba. Entonces tenemos que orar, ¿verdad?, de la manera correcta. No solamente lleguemos y hablemos, no solamente lleguemos y estemos ahí tratando de querer que nos oiga Dios. No, también tenemos que tratar de poder oír la voz de Él, ¿verdad? Que Él hable de alguna manera a nuestro corazón. Apartemos un tiempo donde solamente le digamos al Señor, háblame, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y hoy estábamos, mi esposa y yo estábamos orando y yo trataba, ¿verdad?, de tratar de estar en calma, en paz, para poder oír la voz del Espíritu Santo, pero no podía porque mi esposa estaba orando. Entonces yo me bajé, tomé mi celular donde estaba oyendo alabanza, me bajé y empecé a orar y empecé a tratar de oír la voz de Dios abajo en nuestra sala. Y él empezó a hablar y empezó a poner palabras y puso algunas cosas en mi corazón. Entonces, sí tenemos que ir, sí tenemos que entrar en la presencia de Dios,
Sí, tenemos que llevarles nuestras peticiones, pero mire, es importante que podamos oír la voz de nuestro Dios. Ahora, mire, cuando oramos, dicen que el Señor puede darnos 3 respuestas. Él puede decirnos sí, no o después. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos orando, Él puede decirnos sí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, yo creo que cuando usted y yo vamos delante de Dios, Él se goza y se alegra de poder decirnos sí a una oración. Cuando mis hijos a mí me piden algo y yo puedo dárselos y sé que es algo que les va a bendecir y es algo que va a ser agradable para ellos y agradable delante de Dios, o sea, yo con todo gozo y con toda alegría se los puedo dar. Y yo creo que igualmente hay gozo, ¿verdad?, en el corazón del Señor cuando le hacemos una petición y Él nos la puede dar. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, fíjese, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, cuando oramos, Él puede decirnos sí, pero Él solamente va a decir sí a una oración que está hecha en su perfecta voluntad o en su voluntad. Si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si nos oye, podemos estar seguros que tenemos, ¿verdad?, las peticiones, dice, que le hayamos hecho. Entonces, sí hay bendición en que nos diga sí, pero mire, tenemos que pedirlo en la voluntad de Dios. Ahora, dicen que hay 3 tipos de voluntad. Sí, Dios, si usted y yo vamos y le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero tenemos que tomar en cuenta también los tipos de voluntad que hay en el corazón de nuestro Dios. Ahora, mire, dicen que la primera voluntad es la voluntad soberana. La voluntad soberana dice que nadie la puede impedir. O sea, ni el diablo, ni nosotros, nadie, absolutamente nadie puede impedir que se cumpla la voluntad soberana de Dios. Si Él decidió salvar a alguien, nadie lo puede impedir. Si usted no le comparte a su vecino porque le cae gordo y porque es el que le echa la basura y porque es bien pleitero, y usted dice, no, yo no le voy a compartir para que no se salve. Si está en la voluntad de Dios que ese hombre se salve, se va a salvar y usted lo va a ver toda la eternidad en el cielo, para que se le quite por no haberle compartido. Mire, si está en la voluntad de Dios que su suegra se vaya a vivir un mes a su casa, aunque usted no quiera, se va a cumplir esa voluntad, porque es la voluntad soberana de Dios. Y hagamos lo que hagamos, mire, no vamos a poder impedir que la voluntad de Dios soberana se cumpla. Entonces, esa es con respecto a la voluntad que solamente está en Él, ¿verdad? Ahora, dicen que hay una voluntad moral. La voluntad moral es la que está escrita en su palabra. O sea, la manera en la que Dios quiere que usted y yo vivamos. Hay una voluntad moral para cada uno de nosotros. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Es como alguien, ¿verdad?, que no sabe con quién se va a casar. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nosotros o a los que no son casados? ¿Con quién se tienen que casar? Oía que una vez una joven llegó con su pastora y le dijo, pastora, quiero que me ayude a orar porque hay un hombre, hay un muchacho en la escuela que me está pretendiendo y quiero ver si es la voluntad de Dios que yo ande con él y me case con él. Y ya la pastora le pregunta, ¿y a qué iglesia va? Le dice, no, pues es que es inconverso. Y dice que la pastora le daban ganas de agarrarla de las greñas a esa muchacha, ¿verdad? Y decirle, es que Dios no nos mandó a orar si la voluntad de Él es que te cases con un inconverso. La voluntad de Dios está escrita, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, hay una voluntad moral
que por la cual usted y yo no tenemos que orar porque está escrita en la palabra de Dios. Lógico que sí hay cosas, ¿verdad? Que a lo mejor no sabemos. Por ejemplo, el bautizarse. Bautizarse es algo por lo cual no tenemos que orar, es algo que ya está escrito y es la voluntad moral del Dios de los cielos. Pero por ejemplo, si a alguien lo invitan a una fiesta en su trabajo donde va a haber vino, donde va a haber ese tipo de cosas, o sea, ni siquiera necesita preguntar. Sabe que no puede estar en ese lugar. Sabe que no debe estar en ese lugar. Puede haber peticiones o puede haber algunas situaciones donde quizás no venga escrito en la palabra de Dios, pero hay una guianza en la palabra de Dios para que usted y yo sepamos qué decisión tomar. Y en este caso, la voluntad de Dios no es esa, ¿verdad? No es que una muchacha tenga que orar para ver si es la voluntad de Dios que se case con un inconverso. No, está escrita. Ahora, fíjese. Bueno, entonces vemos la voluntad soberana, la voluntad moral. Ahora vemos la voluntad particular. Ahora mire, la voluntad moral puede ser, me pongo yo de ejemplo. En la voluntad moral es que yo me convirtiera a Cristo y que fuera un creyente que viviese en santidad, que viviese en integridad y que viviese obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la voluntad moral para mí. Ahora, ¿cuál es la voluntad particular? Que yo fuera pastor. Y así es, o sea, la voluntad moral para alguien que se quiere casar es que si es cristiano, que esa persona se case con una persona cristiana también. Ahora, la voluntad particular es que Dios le va a decir con qué persona se tiene que casar. Por ejemplo, la voluntad moral para mí es que yo me casara con una mujer creyente, por decirlo así, ¿verdad? Y ¿cuál fue la voluntad particular? Que me casara con Aris, con mi amada esposa. Y así va a ser con los demás, ¿verdad? O sea, la voluntad moral está escrita en la palabra. La voluntad particular, Él nos la va a dar a cada uno de nosotros. O sea, un hombre o una mujer, un joven o una joven que se quiere casar, la voluntad moral para ellos es que se case con una cristiana. Ahora, ya la voluntad particular, ya Dios se la va a dar a él. Y entre todas las cristianas que conoce, o entre todos los cristianos, la jovencita que conoce, de entre ellos va a haber uno con el cual se va a casar. Esa es la voluntad moral y la voluntad particular de alguna manera para cada uno de nosotros. Entonces, está la voluntad soberana, la voluntad moral y la voluntad particular, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces, sí tenemos que checar con quién seguir, ¿verdad? O sea, podemos ir y podemos orar delante de Dios y Él nos va a decir sí, pero a cosas que están en su voluntad, y hay tres voluntades. Está la soberana, está la voluntad moral y está la voluntad particular para cada uno de nosotros. Ahora, dice que también puede decirnos no, ¿verdad? O sea, puede decir no a una oración. A veces la gente piensa que Dios tiene que decirle sí a todas sus oraciones, no. Y a veces puede estar insistiendo en una oración y a lo mejor Dios ya le dijo no te lo voy a dar, no te lo quiero dar, ya no me hables del asunto, como un día le dijo a Moisés. En el libro de Deuteronomio dice que le decía, Señor, pero ¿por qué no me vas a dejar entrar a la tierra prometida? No fue mi culpa. Hasta que un día le dijo Dios, basta ya, no me digas más del asunto. Y, o sea, le dijo no. Y a veces no alcanzamos a discernir, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dicho no a algo que le hemos estado pidiendo. Ahora, cuando usted y yo le pedimos algo que no está en su voluntad, Dios nunca nos lo va a dar, nunca nos lo va a conceder. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? O sea, yo pensaba en este ejemplo. O sea, un padre nunca le va a dar a su hijo dinero para que compre droga y se pueda morir de una sobredosis o pueda morir en un accidente. O sea, qué padre que su hijo llegue y le diga, papá, dame dinero para comprar mi droga porque
necesito estar bien drogado ahorita y voy a ir a una fiesta y me voy a cotorrear con mis cuates. O sea, qué padre poder decirle, sí, mijo, ten, cómprate tu droga. O sea, qué padre era eso. Qué padre haría eso. Y por eso dice que si usted y yo pedimos algo que no está de acuerdo a su voluntad, no lo vamos a recibir. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Ahora mire, hemos visto que una de las maneras en las que podemos pedir de una manera correcta, mire, es a través del Espíritu de Dios. Vimos cómo en Romanos 8:26 dice cómo hemos pedido como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice que el que escudriña los corazones conoce cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, para que usted y yo podamos pedir en la voluntad de Dios, para que Él no nos diga que no, necesitamos la ayuda del Espíritu para poder pedir de una manera correcta. Mire, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora, ¿cuál es el espíritu del mundo? Juan 15:19. Fíjese, esta es la manera de pensar del espíritu del mundo. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Ahora, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El mundo busca lo suyo. El mundo ama lo suyo. El mundo no le interesan las cosas de Dios, aborrece las cosas de Dios. Y dice que usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Fíjese, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para que usted y yo sepamos pedir bien, dice que Dios nos dio su espíritu. El espíritu del mundo busca lo suyo, ama lo suyo, pero el espíritu de Dios dice que nos ayuda y nos revela qué es lo que Dios nos ha concedido. O sea, podemos saber que a través del Espíritu Santo podemos saber qué le agrada a Dios, qué Dios quiere para mí, qué Dios preparó para mí. Si no dependemos del Espíritu Santo para ir delante de la presencia de Dios, mire, puede que nunca recibamos nada y estemos pidiendo mal. No recibimos el espíritu del mundo, recibimos el espíritu que proviene de Dios, y es el espíritu de Dios el que nos revela qué Dios nos ha concedido, qué Dios nos quiere dar, qué hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, lo tercero, dice que Dios nos puede decir espera, ¿verdad? O sea, podemos hacerle una petición a Dios y Él puede decir después. Ahorita no es el tiempo. Yo creo que si algo es difícil para nosotros, mire, es esperar. Dicen que estamos en la era del microondas, donde queremos todo así rápido, ¿verdad? O sea, a mí me desespera mucho cuando podíamos ir a un restaurante y tú hacías el pedido y tú veías cómo pasaban, ¿verdad? La gente, los meseros con los platos de los de al lado y a ti no te llegaban. A mí me desespera mucho eso, ¿verdad? A veces soy impaciente en esa área, ¿verdad? Y queremos así, que todo sea rápido, ¿verdad? Que todo se nos dé inmediatamente. No, yo creo que Dios tiene poder para, ¿cómo decirlo? Dios tiene motivos a veces para decirnos espera. Y tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Saber cuando Él está posponiendo una respuesta, porque quizás quiera darnos algo mejor, quizás quiera darnos una mayor bendición. Y dicen que Dios puede retrasar su respuesta. Fíjese, puede ser que no sea el momento correcto. Otra, detalles específicos no están en su lugar. Otra, dice que nuestras vidas están incompletas, no tenemos la suficiente madurez. Otra es que nos está enseñando paciencia. Y la quinta, dice, es que nos está diciendo que Él tiene el control.
Ayúdame. O sea, Él puede posponer una petición de oración que le hayamos hecho porque no estamos preparados quizás para recibirla. Yo creo que Dios tiene Dios es un Dios de orden. Él no se sale del orden, Él lo hace todo en el orden correcto. Quizás hay cosas que tenemos que poner primero en orden en nuestra vida para que Él pueda darnos algo. Por ejemplo, yo veo esto en la vida de mi esposa con mi hijo Abisaí. Ella le ha puesto unas reglas a mi hijo. Antes de él poder prender la televisión, tiene que haber escrito la Biblia y tiene que haber hecho su TCD. No hay atajos, ¿verdad? El niño puede decir, la prendo ahorita y al rato hago la tarea. No hay trato. O sea, podemos decir, podemos estarle pidiendo algo a Dios que a lo mejor sí está en el corazón del Señor dárnoslo, pero dice no. Hay cosas que tenemos que poner en orden. Hay cosas que tienes que arreglar, hay cosas que tienes que hacer primero para poder dártelas. A lo mejor antes tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir perdón. Antes tenemos que habernos arrepentido de haber hecho algo. O simplemente Él dice, es que no tiene la suficiente madurez para poder tenerlo, para poder sobrellevarlo. Puede ocasionarnos daño, ¿no? O sea, Dios nunca nos va a dar algo que nos cause daño. Dios nunca nos va a dar algo que pueda ocasionar un alejamiento de nuestro corazón de Él, un dolor, una tristeza en nuestras vidas. No. Si Dios va a dar algo para nosotros y no es el tiempo, Él tiene que poner las cosas en orden en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que podamos disfrutar de esa bendición. Veía este pasaje, Salmo 62, 11 y 12 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Dios, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno, fíjese, dice, conforme a sus obras. Cuando no hay una respuesta a una oración, nosotros tenemos que esperar. Tenemos que quedarnos quietos, porque Dios nunca va a recompensar nuestros esfuerzos si hacemos algo que no está en su voluntad. O sea, Él va a bendecir lo que hagamos en su voluntad. O sea, si hacemos algo en nuestras fuerzas, fuera de su voluntad, porque nos salimos del orden, porque nos salimos de la voluntad de Dios, Él no puede recompensar nuestros esfuerzos, van a ser en vano. Todo el tiempo que invertimos, todo el esfuerzo, todo el dinero, todo lo que hayamos invertido, puede que Dios no lo bendiga porque no estaba en su voluntad, porque nos adelantamos, porque no aprendimos a esperar en la perfecta voluntad de Dios. Dicen que no oímos la voz de Dios porque a veces no creemos que pueda hablarnos. O sea, a veces hay gente que dice que la voluntad de Dios está oculta y que solamente la revela a cierto tipo de personas. Yo creo que la voluntad de Dios nos la quiere dar a conocer. O sea, no es algo que esté escondido, ¿verdad? No es algo que tengamos que andar ahí buscándolo como un tesoro de piratas, ¿verdad? Y andar escarbando y andar buscando por todos lados. No, la voluntad de Dios está ahí. Y a veces pensamos que no podemos encontrar o no podemos oír la voz de Dios porque Dios no nos puede hablar a nosotros. Otra causa por la que no oímos la voz de Dios, dice en la carta de Santiago, me parece que es Santiago en el capítulo 1, en el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
Dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A veces nuestra mente está llena de muchas cosas y no alcanzamos a oír la voz de Dios. Y dice, desechando toda inmundicia. Esta palabra inmundicia significa cera en los oídos. Cuando oímos, ¿verdad? Muchas mentiras, cuando oímos muchas groserías, cuando oímos muchas calumnias, cuando oímos tantas noticias malas, tantas cosas horribles, ¿verdad? Que pasan. Todo eso es cerilla que se va acumulando en nuestras vidas, en nuestros oídos, y nos impide oír. Hay gente que oye la música del mundo, hay gente que oye cosas que no tiene que oír. Todo eso es inmundicia, es cerilla que se va almacenando, y eso le va a impedir el poder oír la voz de Dios. Hay que desechar todo eso para que podamos recibir con mansedumbre, dice la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Desechando toda inmundicia. Tengamos cuidado con lo que oímos. El Señor quiere hablarnos. Por eso dice, oíd y entended. No tenemos la nube que les guiaba, no tenemos la columna de fuego que les guiaba, pero ahora tenemos la voz, tenemos su palabra, tenemos la oración. Nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles. Nos habla a través de las circunstancias. Ahora sabemos que los accidentes no existen, y que si algo está pasando en nuestras vidas es que Dios está hablando algo, o está queriendo decirnos algo. En una o en dos formas habla Dios, pero el hombre no entiende. A veces no entiende y a veces no queremos oír, porque oír a Dios implica que Él nos va a decir todo lo malo que estamos haciendo, la manera incoherente en la que estamos viviendo, las malas prácticas que tenemos. Y a veces sinceramente no queremos oír, porque no queremos que Él nos diga, deja esa práctica, deja esos pensamientos, deja esas amistades, ya no te juntes con esa persona, esa persona inconversa con la que andas, déjala. O sea, la verdad no queremos, y preferimos tener inmundicia en nuestros oídos para no oír la voz del Dios de los cielos. Pero Él dice en este día, desechando toda inmundicia. Hoy es día, iglesia, que empecemos a buscar en verdad oír la voz de Dios. Antes de orar, sentémonos y digámosle, Señor, háblale a mi corazón. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que emprenda en este día? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este día? ¿Cuál es tu plan para mí en este día, Señor? Y empezar a hacerlo, empezar a obedecer. Poder decirle, estoy dispuesto, Señor, háblame. Estoy dispuesto a oír y a obedecer lo que tú me pidas. Alguien decía, es que yo no le quiero decir eso a Dios porque no sé qué me vaya a mandar a hacer. Obedecer, no sé qué sea más difícil, oír a Dios u obedecer a Dios. Yo no sé qué será más difícil, pero quizás sea más difícil obedecerle. Por eso no queremos oír hoy, pero necesitamos oír su voz. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a empezar a decirle a nuestro Dios que nos hable. Dígale, Señor, háblame. Aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo oye. No quiero resistirme más, Señor. Quiero que seas Señor de mi vida. Señor, yo te quiero oír. Si usted es de los que no quieren oír por no obedecer, hoy es el día que podemos rendirnos a Él. Hoy podemos decirle, Señor, háblame. Háblame, Señor, habla mi corazón, oh Dios. Que se cumpla esa palabra. Que se cumpla esa palabra que dice en este salmo, Señor, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Señor, queremos oír tu voz, queremos volver a tu voluntad, mi Dios. Queremos aprender a oír y a discernir tu voz cuando soñamos, cuando vemos una visión, Señor.
en medio de los problemas, de las dificultades, saber que tú nos estás volviendo a ti, a tu perfecta voluntad. Cuando envías mensajeros, Señor, cuando envías un ángel a hablarnos a través de una predicación, Señor, queremos volver a ti. Háblanos cuando oremos, amado. Queremos conocer tu voluntad. Sabemos que tú puedes decirnos sí, no o después, pero queremos saber discernir la voz cuando tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Amado, queremos aprender a pedir conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad, mi Dios, ayúdanos. Vuélvenos, amado, vuélvenos. Así como ese barquito que se alejó de la orilla, pero las piedras lo hicieron regresar. Señor, tú castigas a los pródigos fuera de la casa, pero cuando llegan a la casa los tratas con amor, los bendices. Y ese es el anhelo, amado, a veces, Señor, por lo cual suceden cosas difíciles en nuestra vida. Nos salen malos planes. Perdemos a veces, Señor, las cosas que invertimos, porque tú nos quieres decir: vuelve a mí, vuelve a mi casa, vuelve a mi voluntad. Señor, queremos aprender y crecer, madurar en oír tu voz, mi Dios. En verdad queremos oír tu voz. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios. Abre nuestros oídos, Señor. Hoy queremos quitarnos toda inmundicia, todo lo que estorba, todo lo que llena nuestra mente, las ocupaciones, Señor, el trajín de esta vida que nos impide oírte. Cierra nuestros oídos a la voz del enemigo, a la voz de los demás, a nuestra propia voz, que solamente podamos oír la voz de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, mi Dios. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponga sus dedos en sus oídos y diga al Espíritu Santo: quita toda inmundicia, quita toda cera, toda cerilla de mis oídos, para que yo pueda oír tu voz y pueda dirigirme a tu voluntad, Señor. Amado, abre nuestros oídos. Abre hoy nuestros oídos, Espíritu de Dios. Queremos oír. Queremos oírte, Señor. Cuando estemos orando, que tú hables a nuestro corazón y nos dirijas, mi Dios, a tu santa y perfecta voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a participar de la cena. Hemos visto que este pan representa el cuerpo de nuestro Señor. Entramos en pacto cuando participamos de este pan. Y vamos a orar para que podamos hacernos uno con Él. Su palabra dice que tenemos que examinarnos antes de comer el pan y de beber la copa. Dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos condenados, pero si no nos juzgamos, entonces podríamos ser condenados juntamente con el mundo. Y su palabra dice que tenemos que participar de este pan dignamente, sin pecados en nuestras vidas, sin enemistades, sin pleitos, sin divisiones en nuestros corazones. Así que dice en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor,
Te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo. Entramos en pacto contigo, Señor, un pacto de unidad, un pacto de gracia, mi Señor. Gracias porque tú sufriste, llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Todo el castigo por nuestra paz, Señor, dice que fue sobre tu cuerpo y que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre, trae bendición y trae sanidad a todos aquellos que están participando de este acto glorioso, de este pacto, Señor, tan glorioso que tú celebraste al entregar tu vida, tu cuerpo, tu sangre en esa cruz. Participamos de este pan y te damos gracias, mi Señor, y te serviremos y te amaremos todos los días de nuestra vida, aquí en esta tierra y en el cielo, en la eternidad. Viviremos para agradecerte, mi Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por tu sangre preciosa. Amado, nos ponemos a cuentas delante de tu presencia. Nos despojamos de toda inmundicia y de toda malicia, de todo rencor, Señor, de toda envidia, de todo pleito en nuestros corazones, Señor. Nos despojamos hoy para poder participar con libertad de este acto tan glorioso. Señor, que tu sangre preciosa pueda cubrir nuestras vidas, amado. Que no haya nada que estorbe, que estemos justificados delante de tu presencia para que este sello glorioso se manifieste en nuestras vidas. Padre, cubre esta casa, cubre la casa de cada familia de la iglesia, de nuestra familia, Señor. Cubre a cada familia con tu sangre preciosa, los bienes, los hogares, nuestras vidas, mi Señor. Amado, ratificamos el nuevo pacto, sellándolo a través de esta copa, mi Dios, declarando que esta copa que representa tu sangre, amado, la cual fue derramada, la cual sirvió para perdonarnos, para adoptarnos, para rescatarnos, Señor, hoy se hace visible en nuestras vidas. Gracias por tu bendita y preciosísima sangre, Señor. Te alabamos y te damos gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participemos de la copa. Así es, familias, iglesia. Dios nos dio medios para poder oír su voz. Nos dio sueños, nos dio visiones a través de las circunstancias, a través de ángeles, a través de la oración. Es así como podemos encontrar la voluntad de Dios. No la vamos a encontrar en los horóscopos, no la vamos a encontrar echando un volado, solo águila. Recuerdo que cuando éramos chavitos decíamos: ¿para dónde vamos a ir? Para allá, para acá. Y escupíamos así en la mano y dábamos una palmada y decíamos: para donde bote la saliva, ¿verdad? Y si botaba para allá, decíamos: pues vámonos para allá. Y así era la manera en la que nos guiábamos antes. Pero ahora tenemos su voz para poder caminar en su voluntad. Así que busquemos la voluntad de Dios en la oración. No hablemos tanto, dejemos también que Él pueda hablar a nuestro corazón. Y nos vamos a sorprender de poder oír la voz de nuestro Dios. Amén. Pues gloria a Dios. Pues Dios le bendiga, amados. Les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que sus oídos se abren y que su discernimiento crece para oír la voz de nuestro bendito y glorioso Dios. En el nombre de Jesús, iglesia, les amamos, les bendecimos. Amén y amén.